Vamos a continuar con nuestro programa. A continuación estará con ustedes el doctor Valentino Sorani, quien nos dará una presentación magistral. Voy a dar una pequeña semblanza de él. El doctor Sorani obtuvo su doctorado en Geología Aplicada por el Instituto Nacional Agronómico París-Grignon y él ha participado en la elaboración de más de 60 programas de ordenamiento ecológico territorial, que es su especialidad, estos trabajos en México, que han sido a escala local y regional. Entre ellos destacan los ordenamientos de suelo de conservación del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y de los estados de Chiapas, Colima, Morelos y Guanajuato. Entre sus estudios también destaca el Inventario Forestal Nacional Periódico para la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y varios sistemas de información geográfica para manejo forestal, inventario de suelos, atlas de riesgos y gestión de áreas naturales protegidas, como la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla. El doctor Sorani, desde 1999, es el responsable del Laboratorio Interdisciplinario de Sistemas de Información Geográfica en el CIVIC y desde 2013 es presidente de la International Society of Land and Ecological Planning. Sin más, le doy la palabra al doctor Sorani para que nos dé su presentación. Gracias, Valentino. Bienvenido. Muchas gracias, Eli. Es un honor estar aquí hoy en este día tan importante para la reserva y voy a hacerle una presentación que quiere demostrar cómo ya desde hace 20 años en la reserva se estaban tomando en cuenta las comunidades para la planeación de un territorio muy importante. Y vamos a platicar de esto y ver cómo el día de hoy estamos intentando modificar la manera de hacer ordenamientos en el país, justamente con base en estas experiencias comunitarias. Voy a compartirles la presentación. Perfecto. Bueno, entonces la ponencia se titula Nuevos conceptos de la planeación territorial en México y su aplicación en la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla. Como ven, además de los logotipos del CIVIC y de la UAM, puse también el del CONACYT, que está financiando una parte del estudio y que ya hace 20 años había financiado un ordenamiento territorial en la Reserva de Huautla. Bueno, entonces, ¿dónde está ubicada la reserva? Aquí vemos el mapa de México, está en el centro del país, está en el sur del estado de Morelos y esta reserva de la Biosfera Sierra de Huautla tiene una dimensión bastante importante. Si vemos aquí, a lo ancho son 58 kilómetros, y de norte a sur son 26 kilómetros, son 59,000 hectáreas, que tanto es 58 kilómetros. Entonces, hice esta diapositiva que muestra cómo del CIVIC se llegaría al norte de la Ciudad de México. Entonces ya estos tamaños son un poco más fáciles de entender. Tiene Cerro Frío, que es la parte más alta, con 2.268 metros, y tiene la parte más baja, es de aproximadamente 780 metros, lo que hace que haya casi 1.500 metros de desnivel entre la parte baja y la parte alta, lo que implica cambios de temperatura y de lluvias. Algunos de los paisajes, podemos ver lo que se ve hacia la parte agrícola, al norte de la reserva, y otros paisajes típicos con esta selva baja caducifolia, que la mitad del año es muy verde y la otra parte del año tiene colores más secos, digamos. Hace 20 años, bueno, hace un poco menos, en este lapso de 20 años, se hizo el programa de conservación y manejo
y se hizo con un enfoque comunitario. A este estudio y a este programa participaron sobre todo las comunidades que aquí vemos enlistadas y que también, como lo hizo Eli, me permito agradecer por su presencia y todo lo que están haciendo localmente, y varios investigadores dirigidos por el doctor Oscar Dorado, y algunos de ellos todavía nos acompañan y están aquí en la UAM, como la doctora Belinda Maldonado, Dulce María Arias, Rolando Ramírez y Esaú Leiva. También hay otros compañeros que siguen en el CIVIC y que están haciendo una labor muy importante de investigación. Los ejidos son bastantes, son 33 comunidades que ocupan, algunos de ellos, aquí lo vemos en este mapa, están completamente adentro de la reserva y otros tienen una parte de su territorio. Sin embargo, los 58 kilómetros hacen que algunas comunidades no se conozcan y acudan a mercados diferentes, a lugares diferentes, y no se encuentran. Entonces, cuando se decidió hacer este programa, se tuvieron que definir algunos sitios estratégicos para poderlos reunir. Hicimos esta zonificación comunitaria que fue muy importante en su época, digamos, ya pasó bastante tiempo, porque se pedía directamente a las comunidades que hicieran lo que se llama cartografía participativa, o sea, se sentaron los comuneros, los ejidatarios, y se les pidió que definieran ellos su territorio, que decidieran qué se iba a poder hacer en cada parte del ejido. El objetivo era garantizar el desarrollo sustentable de la red BIOSH con la participación de las comunidades que viven en esta reserva y que participaron al proceso de planeación y luego de gestión ambiental. Las hipótesis eran que el conocimiento del territorio era elevado, y lo es, y ahora es lo que se llama diálogo de saberes, siempre ha existido, se le está dando mucha importancia. Las comunidades también poseen los elementos para decidir la planeación de la red BIOSH, por lo tanto es importante que se hagan cargo de la planeación y de la gestión del territorio, y la participación de las poblaciones locales al programa de manejo de la reserva facilita su gestión a largo plazo. Los actores sociales son las 33 comunidades, por un total aproximado de casi 4.000 habitantes, el centro universitario, el CIVIC, en aquel tiempo apoyaba un fondo para la conservación, la presencia del gobierno a través de la Semarnat ahora, antes Semarnat, la CONAVIO, el gobierno estatal, otros gobiernos estatales de los estados vecinos que tienen una parte del territorio también en estos estados, Puebla y Guerrero, y diferentes municipios. Algunas de las imágenes. La primera etapa de esta zonificación comunitaria se realizó con un acercamiento, se creó una reserva estatal, se ofreció a la UAM un sitio donde ubicarse y hacer investigación, y se hicieron obras de desarrollo con fondos de organizaciones no gubernamentales. La segunda etapa fue la creación de una reserva de la biosfera federal. Se colaboró con la Semarnat, la CONAVIO y centros de educación, otros centros de educación. Hubo una colaboración con el CONACYT, como les mencioné, y se dibujaron zonas núcleos, pero había una fuerte presión de la comunidad. Y ahí, en aquel tiempo, el doctor Dorado tomó la decisión de no crear una zona núcleo adentro de la reserva. En aquel tiempo se criticó bastante esta decisión y finalmente se reveló acertada. El primer programa de manejo, entonces,
se basó en esta zonificación comunitaria y se cruzaron dos zonificaciones, la que hicimos como en conjunto con los expertos y la que finalmente hizo la comunidad. El método, bueno, el trabajo comunitario, había habido ya acercamientos a través de educación ambiental, pero también a través de obras y la comunidad ya conocía los investigadores que coordinaban el estudio. Había una presencia de proyectos de pequeña artesanía, una enseñanza de técnicas de optimización del uso de los recursos naturales y varios años de presencia en estas comunidades. La clasificación de territorio se realizó a través de ortofotos escala 1:5000, o sea, muy detalladas, que al principio se parecían como objetos extraños a los ejidatarios, pero muy pronto, rápidamente reconocieron los lugares donde vivían y donde estaban sus terrenos agrícolas y fácilmente pudieron ubicarse en estos mapas. Y se realizó una interpretación visual también al mismo tiempo, la hicimos en el centro, de uso del suelo y vegetación en 11 clases. Ese es el mapa de la vegetación. Lo que viene en morado es la selva baja caducifolia bien conservada, el color oscuro, y el más claro es selva baja caducifolia perturbada. Se tienen también bosques de encino en los colores verdes y una vegetación secundaria. Como pueden ver, hay la cobertura de bosques y de selvas es muy extensa en esta parte del estado. Se hizo lo que llamamos nosotros una reclasificación, o sea, se asignaron a las categorías de gestión ambiental, se asignaron estas categorías y a la vegetación natural se puso la categoría de conservación, a la vegetación natural perturbada, conservación moderada, a los poblados, evidentemente, asentamientos humanos rurales, a la agricultura, vegetación secundaria, pastizal, aprovechamiento, y a los cuerpos de agua se mantuvo el mismo nombre. Tenemos aquí esta zonificación, que sería la de los que no viven ahí, de los externos, y de los que nos llamamos especialistas, pero digamos somos los que manejan la técnica del cartográfica y de percepción remota. Eso fue el primer acercamiento, y luego se realizó la zonificación comunitaria, con reuniones informativas, selecciones de líderes que iban a conducir el proceso, talleres por grupos de comunidades, los ortofotos, empezamos con 20.000 y seguimos a 5.000, más detallados, con toponimia, caminos y carreteras, una reunión general de acuerdos en 2 partes de la reserva para homogeneizar los criterios de zonificación, y finalmente nosotros digitalizamos la cartografía que ellos habían realizado. Las clases de la zonificación comunitaria eran similares a las nuestras, pusimos en un lenguaje un poco más sencillo para que fuera fácilmente entendible, que hubiera acuerdos. O sea, por ejemplo, conservación eran zonas protegidas sin actividades productivas, lo que podrían ser de alguna manera zonas núcleos. Conservación moderada, aprovechamiento sustentable de recursos naturales, agricultura, aprovechamiento sustentable de agroecosistemas, y poblados incluía la construcción de infraestructura y las zonas sin vegetación. Aquí vemos uno de los ejes de la cartografía que se realizó que realizaron las comunidades, y vemos el trazo amarillo es el que finalmente se digitaliza y que determina la zonificación. En la zonificación del 2000, esto fue el resultado. Entonces, los colores, bueno, los verdes son los, digamos, de conservación, pero los amarillos son los de aprovechamiento. Entonces, esto quiere decir que las comunidades decidieron mantener su territorio en aprovechamiento a pesar de tener una vegetación muy bien conservada, sobre todo en el centro de la reserva. Esto fue la apuesta que se tomó y se dejó, o sea, no se dejó esta zonificación como punto inicial, con la idea de regresar después y
negociar, bueno, no es la palabra exacta, pero ver si las comunidades habían cambiado de opinión. Revisamos la versión comunitaria, hicimos pequeñas correcciones respetando la voluntad con ellos mismos, y sobre todo lo que hicimos fue meter 2 o 3 comunidades una con la otra, discutiendo alrededor de mesas, para que hubiera una continuidad en la zonificación. O sea, si de un lado era conservación y del otro aprovechamiento, intentamos explicar que era mejor tener conservación de los 2 lados. Sin embargo, algunas comunidades no quisieron y se respetó su voluntad. Entonces, finalmente, la zonificación actual es muy similar a la de las comunidades. Se mantuvo prácticamente su voluntad, o sea, como digo, en algunos detalles. La zona roja que ven ahí es una zona minera de uso especial que ya tenía la concesión, y esto es un gran problema en las reservas y las áreas naturales protegidas, que la minería tiene más derechos que cualquier otro uso. Entonces, esto se está intentando, es algo que se está intentando cambiar en este momento en México. Y la ideal, la que hubiéramos hecho nosotros, es esta casi toda verde. Entonces pueden ver cómo las 2 versiones discrepan bastante. También las superficies, aquí vemos en amarillo la zona de aprovechamiento, 36% por parte de las comunidades y 15% nada más por parte nuestra. Entonces había esta discrepancia. Y actualmente se mantuvieron estas. Las categorías se rebautizaron un poco, pero como ven no hay la zona núcleo, hay preservación y recuperación, pero no en el sentido estricto que había anteriormente. Este es el mapa final, el oficial. Los colores cambian porque la CONABIO pide estos colores, que no son tan evidentes, pero bueno, así son las reglas. Y en el 2020, bueno, en 2014-15, se intentó convencer tanto los pobladores como nosotros como investigadores, etcétera, de hacer un ajuste, porque se piensa que es incómodo tener tantas pequeñas zonas. Sin embargo, con el GPS y con los instrumentos que se tienen ahora, es muy fácil saber si un predio está dentro o afuera de una zona. Y este estudio llevó prácticamente al mismo resultado. No se hicieron prácticamente cambios. Ahora, ¿cómo le ha ido a la zonificación? Han pasado ya varios años, entonces tenemos por parte de organismos externos a la reserva, como la CONABIO, tenemos la evaluación de la reserva. Aquí vemos una manera de hacerlo. En la reserva, en transparente, está sobrepuesta al otro mapa, y podemos ver que los colores más verdes son los lugares que tienen la mayor, lo que se llama integridad ecosistémica, que se mide con varias coberturas, pero que hace ver como al interior de la reserva nada más hay algunas zonas que están en coloraciones rojas, o sea, que tienen hacia el rojo, que tienen tendencias a este color y que indican baja integridad ecosistémica, pero la mayor parte de la reserva sigue teniendo esta evaluación muy positiva. Y mientras afuera pueden ver como en la parte norte, sobre todo, noroeste, está avanzando manchas urbanas, zonas agrícolas, que están de alguna forma presionando la reserva, y la reserva está fungiendo como una barrera en este sentido. Esto lo debemos sobre todo a la acción decidida de las comunidades, que mantienen adentro de la reserva una muy buena sustentabilidad, digamos, ¿no? O sea, una política de conservación. A través del Google podemos ver la reserva. Entonces esto es en el 99, cuando se decretó. Pueden ver como, bueno, un poco para que se acostumbren a los colores. Obviamente todo lo verde es la selva baja, algunas partes son de encino,
y vemos en la parte externa algunos centros que ya en el 2010 crecen, ¿no? Se ve muy bien, pero la reserva como tal da la impresión, puede ser por la fecha, a veces algunos meses, pero podemos ver cómo va más bien cerrándose la vegetación. Y en el 2020, o sea, ahora es una imagen muy reciente, tampoco la resolución de las imágenes mejora, podemos ver con detalle los asentamientos, se siente el color gris que está de alguna forma presionando la reserva, pero la reserva resiste. Otra evaluación muy buena ha sido la calidad de hábitat, es otra manera de medir, es el hábitat del puma concolor, que el doctor Valenzuela, lo agradezco mucho por esta información que me ha permitido integrar esta ponencia. Se puede ver como la calidad del hábitat es muy alta. La Sierra de Huauta es la segunda entre todas las reservas con el mejor hábitat para el puma concolor. Esto no quiere decir que existe, o sea, se ha visto ahora con cámara fotográfica y se documentará muy pronto, pero quiere decir que el hábitat mismo tiene un muy buen nivel de conservación. En esta gráfica, un poco complicada, ven varios cuadritos y puntitos. La zona de preservación, o sea, las zonas externas son en morado, y vemos como las zonas a la periferia son menos buenas, pero la calidad del hábitat que sigue siendo bastante buena, y de todas maneras una de las mejores entre todas las reservas. Aquí también otro indicador es la calidad justamente esta calidad del hábitat que hace ver también cómo los colores más claros son el mejor hábitat. La reserva goza de una buena salud, ¿no? Evidentemente hay algunas zonas, sobre todo aquí no se ve, pero es la autopista del Sol, que va de Cuernavaca, bueno, la Ciudad de México hasta Acapulco, que cruza la reserva y ha sido siempre un problema, ¿no? Se decidió de todas maneras hacer la reserva en las dos partes, y se ha presionado para que los pasos de fauna, etcétera, fueran ideales, pero la misma autopista es un punto vulnerable de la reserva. Y vemos como las zonas que no son zonas núcleo como tales, sin embargo, son zonas de protección, están en colores muy claros. Esto quiere decir que están siendo bastante buenas, están haciendo su función de protección. También hicimos cartografía, son resultados preliminares. El doctor Valenzuela y el maestro Gustavo Rodríguez han hecho estos mapas del 93 y ahorita tenemos hasta 2011, están publicados en el libro que va a salir de biodiversidad. Podemos ver que la diferencia entre el 93 y el 2011, al contrario, es el color como morado, va incrementándose. Esto quiere decir que la vegetación secundaria y sobre todo se está a poco recuperando hacia ecosistemas conservados. Aquí vemos el resultado con datos. Aquí al centro tenemos la selva. Los cambios no son muy altos, son porcentajes y vemos que no son muy elevados. Sin embargo, la selva baja caducifolia perturbada es la que cambia y se transforma a poco en varios otros usos, pero también en selva baja caducifolia. Bueno, esta es para la parte de esta gran experiencia que se tuvo, y lo que se está haciendo ahora es ver con otras experiencias en el país, como en la Sierra Norte de Puebla o en otras zonas en Quintana Roo, como las comunidades también han hecho sus propios instrumentos de planeación, en aquellos casos ordenamientos ecológicos que difieren de un plan de manejo parcialmente, pero finalmente también permitieron a las comunidades tomar decisiones sobre
la conducción y la gestión de sus territorios. Entonces, estamos haciendo este proyecto que ahora hemos rebautizado Ordenamiento y Planeación Unificados para la Sustentabilidad Integral del Territorio, el OPUSIT, que es un proyecto que quiere unificar, como dice su nombre, los ordenamientos, porque en México hay muchos ordenamientos, lo que crea vacíos legales peligrosos. Uno de los, tenemos el ordenamiento ecológico, el que denominamos territorial, o los programas y planes de desarrollo urbano, y la gestión hídrica a través del manejo por cuencas. Y entonces estamos haciendo un proyecto que durará alrededor de 5 años, en los cuales queremos que las comunidades sean siempre más importantes en la toma de decisiones y que las leyes permitan la existencia de un solo instrumento. Me permito aquí presentar algunas láminas del proyecto realizadas por todo el equipo, estas en particular por el doctor Jorge Martínez. Espero ser tan bueno como él en presentarla. Tenemos el ordenamiento territorial orientado al bien común. Es un concepto que estamos promoviendo. Este bien común es considerar el agua, sobre todo, pero evidentemente también los ecosistemas, como un bien común de todos, de los cuales los poseedores de los territorios tienen la gestión, pero no la posesión, y seguramente pueden decidir qué hacer con él, pero hemos visto que, como en el ejemplo que les he indicado de la Rebioche, que en muchos casos la gestión por parte de las comunidades es positiva. Entonces tenemos el ciclo socionatural del agua y lo recorre, lo defiende lo que nosotros, lo que se llama el sujeto social, que es diferente de los actores sociales, porque es una organización, un ejido empoderado que lucha por los recursos y que tiene un pasado de lucha bastante amplio. Algunos de esos sujetos sociales con los cuales estamos trabajando tienen casi más, a veces, de 50 años de lucha. Entonces, lo que se persigue es la justicia socioambiental bajo la defensa de las comunidades, con todos los elementos, tanto la planeación urbana como el ordenamiento ecológico y la gestión del agua. Y la finalidad es llegar a un bien común para el florecimiento humano. Se trabaja con diferentes ejes, que son los que ven aquí representados: el hábitat, el ambiente, la economía y la sociedad. Y hemos hasta cambiado tanto el acercamiento con las herramientas complicadas a veces de sistemas de información geográfica, las hemos hechas disponibles para que las comunidades las usen y las puedan verter en estos instrumentos su plan de vida hacia una meta precisa. Entonces, el mismo programa permite pregunta, ¿no? Evidentemente lo hace a través de ventanas, pregunta cuáles son la superficie que quieren dedicar las comunidades a cada uso, y el programa elabora los datos, procesa más de 200 capas, le decimos nosotros mapas diferentes de diferentes temas, y basándose en lo que estamos llamando matriz del bien común, una manera de evaluar el territorio, trabaja con cuidado de sí mismo, cuidado del otro y cuidado de la naturaleza. Son conceptos nuevos, algunos medibles como lo hacíamos con los diferentes variables como la temperatura, el tipo de suelo,
la pendiente, etcétera, pero también variables subjetivas, más difíciles de medir, pero muy importantes en la evaluación del territorio, que son el cuidado de sí mismo, y, o sea, que el territorio permita actividades que finalmente vayan en el sentido del florecimiento humano, y el cuidado del otro, que es esta solidaridad que ahora con lo del COVID se ha, digamos, está tomando más importancia, pero finalmente yo diría que sin solidaridad, sobre todo con cambio climático, etcétera, no hay prácticamente futuro, ¿no? Este bien común lo alcanzamos de por diferentes caminos, a través y esos caminos trabajan, digamos, se refieren a la recuperación de cuerpos de agua contaminados, a ecosistemas perturbados, agricultura de riego, a veces para exportación, que utilizan demasiada agua o de temporal deteriorada, y asentamientos humanos urbanos fragmentados. Todos estos problemas se van solucionando rumbo al bien común. Entonces teníamos antes un esquema que nosotros definimos neoliberal, con leyes de mercado. Se busca todavía, porque no se ha cambiado la manera de hacer ordenamiento, pero se busca muchas veces el máximo beneficio económico en el uso del ambiente. Evidentemente, en los ordenamientos que hemos realizado a nombre de la universidad, frenamos estas tendencias lo más posible y preservamos, obviamente, las zonas, los ecosistemas y los recursos en general. Esto ha hecho que existen diferentes modos de ordenar, tanto de la planificación urbana, la ecológica, la misma minería, ¿no? Y su relación con el territorio y la gestión hídrica son separadas. Esto crea los vacíos legales, una participación a veces ficticia de la población en la toma de decisiones. Ahí también todas las universidades siempre insisten muchísimo para que esos talleres tengan la mayor participación por parte de las comunidades, pero obviamente, bueno, muchas veces los otros actores sociales presionan para que el número de talleres sea el menor posible. Entonces, y luego tenemos, esto ha llevado a estas diferentes leyes, cada una es y la modificación del 27 constitucional con el cambio, con la posibilidad de la, digamos, de la venta del ejido, la ley minera, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de los Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y la Ley de Aguas Nacionales. Estas leyes ahorita están siendo modificadas, y en el transcurso de nuestro proyecto también esperamos poder lograr una sola ley, o por lo menos modificar varios artículos para que exista esta articulación entre los diferentes instrumentos legales. Entonces, el otro esquema es los tres ordenamientos se unen en uno solo. Se trabajará, espero, a través de hacia la prosperidad, equidad, cooperación sustantiva y participación. Esta cooperación sustantiva es la solidaridad entre los diferentes actores y no solamente una cooperación que sería más débil, que es más débil, y la adecuación del marco legal. Y luego, con todo esto, la unión de los instrumentos y este enfoque que acabo de presentarles, esperamos tener un territorio ordenado con una visión del bien común. Bueno, termino pues obviamente deseando feliz cumple a la Revi y que la siga pasando bien, y para esto tenemos algunas recomendaciones que esperamos que el sujeto social que será constituido por las comunidades unidas
empoderadas, con poder de decisión, son las acciones que estas comunidades podrán hacer para que REVI siga por lo menos otros 20 años, esperemos muchos más. Entonces, para esto necesitamos que el intercambio de saberes para mejorar la conservación se continúe. Muchos de nuestros colegas trabajan directamente con las comunidades, aprovechando, digamos, de los conocimientos de las plantas, etcétera, para que esto beneficie a las mismas comunidades, pero a la población en general. Que se realice un monitoreo de cambio de uso del suelo. Con los satélites es muy posible y podemos estar muy atentos que no haya cambios. Programas reales de apoyo a estas comunidades. Nuestro centro promociona mucho la posibilidad de lograr acceder a estos apoyos. Aún últimamente se han restringido mucho, pero la acción es permanente. También programas de manejo, un nuevo programa de manejo basado en estos nuevos conceptos de sujeto social y bien común. Y por último, la creación de un consejo, sí se escribe con C, un consejo porque se toman decisiones, es un órgano que permite tomar decisiones que permitirá tomar decisiones con una amplia representación de las comunidades. Muchas gracias.